Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Serapaz en Rompeviento, televisión por internet. En esta ocasión, que arrancamos ya nuestro cuarto año aquí en esta gran televisora Rompeviento, televisión por internet, tenemos el día de hoy invitados muy importantes, muy interesantes. El tema de hoy es un tema fundamental para poder ir interpretando las claves de lo que está pasando en nuestros países, Centroamérica, México, qué está sucediendo en torno al desplazamiento, al movimiento, la movilidad humana. Esto es un gran tema y tenemos el día de hoy el privilegio de grandes personas que vienen expertos sobre la temática que hoy vamos a abordar. Quédense con nosotros, regresamos en un minuto. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en este programa que presenta Serapaz. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental, que es el desplazamiento interno. Los países tanto de Centroamérica como de México tenemos grandes problemas. Mucha gente está siendo desplazada, obligada a desplazar, y el día de hoy contamos con expertos que nos van a platicar, abordando la temática del desplazamiento interno. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Gina Arone, quien es asesora en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia en Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros, Gina. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Brenda, también mexicana, Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Derechos, de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aquí en México, en la Colonia Roma. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar de esta problemática tan Para nosotros tan es importante. Un gran placer poder contar con su presencia. Y Wilfredo Méndez, quien es director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, también en Honduras, quienes están aquí con nosotros participando, acompañándonos para discutir sobre la temática del desplazamiento interno. Muchas gracias por estar con nosotros, Wilfredo. Es un gusto y un honor para mí estar acá en este espacio y felicitarles por 3 años. Y me parece que es extraordinario que Rompevientos pues cumpla 3 años y ahora inicie un 4º año con mucho éxito. Efectivamente, una felicidades a todos los que están tras las cámaras, porque el esfuerzo es notable, todo lo que están haciendo por difundir lo que está sucediendo en estos países, nuestra América. Muchas gracias a todo el gran equipo de Rompeviento en este inicio del 4º año de trabajo, ininterrumpido. El día de hoy vamos a hablar sobre la temática del desplazamiento interno, Gina. ¿Quisieras platicarnos qué es esto, qué está sucediendo, un poco al auditorio y a mí en particular, sobre qué es lo que está sucediendo en nuestros países de Centroamérica, también de América Latina en general y en México? Sí, muchas gracias. Bueno, el desplazamiento interno es toda persona o grupo de personas que se ve obligada a huir de su domicilio, de su residencia o de su lugar habitual donde tiene su actividad económica sin haber cruzado las fronteras del país, es decir, de manera interna, y lo hace porque sus derechos, la vida, integridad física, integridad personal se ven amenazadas o vulneradas para evitar, y esto lo realizan para evitar los problemas de inseguridad y de violencia que se viven en nuestros países. ¿Por qué tienen que huir entonces? Esta violencia es tan fuerte que está generando en nuestros países. ¿Y de qué países estás hablando? Estoy hablando en mi país, es Honduras.
En Honduras, bueno, el desplazamiento interno todavía no tenemos en realidad una magnitud exacta de cuánto es las personas que se desplazan, pero sí el gobierno de Honduras ha reconocido que tenemos un problema de desplazamiento y es en ese camino que vamos con el fin de poder crear mecanismos de protección para las víctimas de desplazamiento forzado. O sea, ver mecanismos para apoyar y acompañar a estas personas en situación de desplazamiento. Correcto. Alfredo, ¿y en qué contexto estamos hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos países? Honduras, estamos hablando de Honduras, pero también siento que en México hay una situación muy parecida. Guatemala es parte de esta misma compleja situación. El Salvador me parece que es un país también que está expulsando mucha gente, pero que también tiene un desplazamiento interno muy grande. Bueno, en efecto, el contexto es muy complejo. Estamos hablando no solo de un problema para Honduras, como muy bien lo señala usted, estamos hablando de un problema para el Triángulo Norte, como se denomina en estos últimos tiempos, que es muy difícil para decir la franja sur de Centroamérica. Ya Nicaragua, imagínese que en Honduras y Nicaragua hay una gran diferencia. Mientras hay 8 muertos por cada 100.000 habitantes en Nicaragua, en Honduras hay 90.4, para darle la cifra del 2012, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, solo ahí tiene una gran diferencia. Y si sigue para abajo, pues encontrará que la diferencia con Costa Rica, pues también es significativa, y estamos hablando de números de esta naturaleza, y Panamá también. Pero cuando ya vamos al Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala tienen una situación muy compleja. Y también hay que incorporar en esto a Belice, en el tema del desplazamiento incluso, que acá en este contexto hay que ver a México. Y también en este asunto hay que analizar a Colombia, en el tema del tránsito que estos países sirven del tráfico de drogas, y que a esto como colateralmente lleva el tema de tráfico de armas, el tráfico también de personas, que hay otro elemento que hay que incorporar en esto, el desplazamiento forzado por violencia, una vez que se da hacia afuera y ya se convierte en una migración. En esta ruta migratoria también se termina en algunas situaciones de trata de personas. Por lo tanto, este contexto regional, que para nosotros es complejo en función de que hace algunos años también la lucha contra el narcotráfico que se da en México más bien hace una movilidad de algunos carteles hacia el sur de México, y en este caso pues Guatemala y Honduras son 2 países que resienten mucho esta presencia de narcotráfico. A eso agreguemos a este problema de narcotráfico en la zona y la problemática en la zona, los temas que tienen que ver con maras y pandillas. Hay personas que incluso tienen más pavor a las maras y a las pandillas que al mismo narcotráfico, porque las maras y las pandillas son sanguinarias y además tienen un propósito, digamos, como no un propósito determinado, una actividad delictiva como es el tema de las drogas, sino que pueden tener un nivel de afectación muchísimo mayor. Estos elementos también hay que verlos en el marco del contexto político de la región y sobre todo en el particular de Honduras. Recuerde usted que en el 2009 se dio un golpe de Estado, por lo tanto el tema hubieron algunos asuntos que se descuidaron, para ponerlo entre comillas, en los temas de seguridad pública. Por lo tanto, este contexto complicado hace que las personas tengan un nivel de indefensión en algún momento, y personas que tienen que abandonar sus pulperías, que tienen que abandonar sus pequeños negocios. Estamos hablando de personas que no se están yendo de su lugar para buscar mejores condiciones económicas, sino que están huyendo de su lugar para proteger su vida, para proteger la vida de su familia. Entonces, este contexto de una debilidad institucional, pues ahonda una crisis de las personas y de sus familias. Pero ayúdame a entender un poco más claramente qué porcentaje, qué número de personas en Honduras particularmente están siendo desplazadas por la violencia. Gina muy bien lo decía hace un momento, que la dimensión de este problema todavía no lo podemos cuantificar con un nivel de exactitud. Si bien es cierto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho allá algunas exploraciones, hay algunas aproximaciones del área, me refiero a Honduras, El Salvador, Guatemala. Sin embargo, por fortuna, el gobierno de la República de Honduras ha tomado a bien desde la administración anterior y esta reconocer este problema, y eso ha ayudado que los procesos de investigación, el Instituto Nacional de Estadística, muy bien lo decía Gina también, hay un proceso ahora de levantar encuestas para poder determinar más o menos la magnitud de esto. Y estamos hablando de una aproximación todavía, don Pablo, porque el nivel,
Fíjese que la gente habla mucho en Honduras del impuesto de guerra que llaman ellos, que es cuando un marero y un pandillero le manda una nota y le dice, me das 1000 lempiras a final de este mes y paso por los 1000 lempiras. Luego, después ya sube esa cuota y hay un momento en que no puede pagarla y tiene que irse. La gente escucha en todos lados hablar de eso y en efecto le pasa, pero no se discute ampliamente un problema que tiene un nivel de rompimiento de la estructura del tejido social y además genera un proceso de que la persona tiene que abandonar no solo su familia, sino que tiene que abandonar también escuela, trabajo. La implicación, por lo tanto, es muy, muy grande. Claro. Brenda, dinos, ¿y en México este fenómeno existe? ¿Cómo está? A mí me gustaría empezar un poco poniendo a lo mejor el fenómeno un poco más en perspectiva, hablar un poco de manera mundial. Las últimas cifras que el Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno nos acaba de arrojar, el IDMC, pues son extremadamente escandalosas y preocupantes. Nos hablan de alrededor de 38 millones de personas desplazadas. 38 millones de personas. 38 millones. Nos comentan, ¿no?, que hay alrededor de 11 nuevos millones de desplazados en este último año, lo que significaría, me parece que 30,000 desplazados por día, ¿no?, en el mundo. Digamos, estamos hablando de una crisis humanitaria en el mundo, ¿no? Guerras, más bien ver las causas que están generando estas movilidades forzadas, involuntarias, ¿no? Y que, bueno, trastoca, por supuesto, a lo que nosotros tenemos aquí, que es todo el comportamiento de la región centroamericana y, bueno, por supuesto, México. México tiene un problema muy severo y alarmante que cada día crece mucho más. México ha enfrentado este problema desde los años 90, digamos, 70s, 90s. Sus causas han dependido, digamos, por conflictos comunales, por conflictos de tierras, por megaproyectos, por construcciones, ahora, etcétera. en los últimos años, ¿no? Eso ha sido, ¿no? En décadas anteriores, el conflicto zapatista generó también muchísimo desplazamiento, digamos, la guerra que generó esto, y en algún momento se atendió y se vio el fenómeno desde ahí, ¿no? Sin embargo, se recrudece en estos últimos años en el país, desde el 2007, alrededor de este periodo, ¿no?, a partir de la declarada guerra contra el narcotráfico, ¿no?, del presidente Felipe Calderón, altos niveles de violencia, que repercuten justamente este tipo, digamos, ahí algo que comentaba Wilfredo, que es bastante importante, ¿no?, cómo estas decisiones no solamente afectaron y generaron desplazamiento interno y externo también de mexicanos, pero sobre todo afectó muchísimo a la región. Entonces estamos hablando de un problema de violencia y de narcotráfico transnacional, ¿no?, que tenemos que parar y que nos está llevando primero, bueno, a una falta de responsabilidad dentro de los estados, ¿no?, que orilla a que la gente esté saliendo y esté buscando, pues, protección internacional. Es impresionante, 38 millones de personas en el mundo, 11 simplemente en este último año, es alarmante, ¿no? Lo es. Y en México la situación está bastante opacada, poco evidente y poco claro. Prácticamente nadie habla del tema. Bueno, la Comisión Mexicana está poniendo el tema y acaba de sacar un informe últimamente, ¿no? Pero, digamos, ese tema es un tema oculto, esto es un tema que pasa por debajo de la mesa de los grandes temas de ejecuciones y demás, ¿no? Así es. Me parece que estamos ante una situación que amerita mayor atención. Vamos a regresar después de un corte, porque el tema es sorprendentemente grave y creo, estará de acuerdo el auditorio conmigo, que conocemos poco del tema, que es indispensable acercarnos más a él. Regresamos después de un corte.
libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Continuamos con el tema sobre el desplazamiento interno, que es un grave fenómeno con un conjunto de violaciones a los derechos humanos impresionante y con alarmantes cifras que no conocíamos y que nos están ayudando a esclarecer sobre la situación de países hermanos, países cercanos, y de toda una región en donde la gente está desplazándose, moviéndose o huyendo de la violencia. Gina, ayúdanos a entender un poquito más sobre este fenómeno. Bueno, en Honduras, como ya Wilfredo les decía, hay un problema de narcotráfico, de crimen organizado, por lo que en el año 2013 pues el Estado de Honduras reconoce que tenemos un problema de desplazamiento interno en el país, por lo que se crea una comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por la violencia, y el presidente de la República reconoce que está este problema. En el año 2014 se juramenta la comisión y le sigue dando la importancia pues con la creación de mecanismos de protección, que es lo que pretendemos hacer mediante esta comisión. Esta comisión está compuesta por 9 instituciones del Estado y por 4 organizaciones de la sociedad civil, y el objetivo de esta comisión fue creada mediante un decreto ejecutivo. El objetivo es pues la creación de políticas públicas para la prevención y la protección de las víctimas de desplazamiento interno. Es importante mencionar que esta comisión pues, se enmarca o está enfocada principalmente a la violencia en el marco del narcotráfico y del crimen organizado. Pues el crimen organizado puede ser extorsión, puede ser pandillas, pueden ser las maras, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país. A ver, Gina, ayúdame a entender entonces. O sea, dado que hay un proceso de impunidad, entiendo, donde la policía no está haciendo su trabajo de detener a los criminales, entonces se genera una comisión interinstitucional un poco para proteger, ayudar. Ayúdame a esclarecer esto. Sí, claro, en este momento, pues anteriormente no había algo que protegiera a estas personas, entonces no hay una ley, no hay un marco jurídico creado en Honduras, y es por esta razón que es necesario que tengan protección y que creemos un marco jurídico, y es en lo que estamos encaminados con esta comisión, poder crear ya sea una ley que proteja a las personas desplazadas o una política pública para la protección de personas desplazadas. ¿Y esta política pública sería que dar casas, generar un instituto para darles protección, salud en el tránsito a estas personas? Pues sí, sería básicamente poder darles una protección integral a las personas desplazadas, es decir, que todos sus derechos se vean reivindicados. Pero para poder realizar esto vamos a iniciar con la creación de un documento de estrategia
donde se sientan las bases para poder proteger realmente a estas personas, para luego identificar qué es lo que se puede hacer y poder ver si lo que nos conviene más es una política pública o una ley de desplazamiento forzado. A mí me parece sumamente interesante e importante y más avanzados que México este asunto de que, primero, que se ha reconocido este fenómeno, que se ha reconocido y que ante el fenómeno se esté atendiendo de esta manera. Wilfredo, ayúdame un poco más a ahondar sobre cómo va este recorrido de esta comisión y qué están haciendo las organizaciones desde la sociedad civil. Bueno, usted inicia una pregunta que contesté al inicio con el tema de contexto y es importante también ubicar en este marco cómo nacen las instituciones, cómo hay algunas iniciativas que una vez trasladadas al papel pues se convierten en papel mojado o letra muerta, como dicen otros, ¿no? Y al final se queda en meros discursos o en meras declaraciones. Sin embargo, el contexto hondureño creo que dio la posibilidad, producto también de la inestabilidad política del 2009 y durante estos años, de que existieran elementos que confluyeran para que el gobierno de la República tuviera en ese momento una voluntad de hacerlo. Hay que recordar que incluso nosotros, organizaciones de sociedad civil, hemos tenido una postura muy fuerte contra el gobierno en algunos puntos en materia de derechos humanos, sin embargo, los lazos de cooperación en relación a las víctimas de derechos humanos o las víctimas desplazadas por la violencia, pues tenemos que juntarnos en eso, ¿no? Podemos tener algunas diferencias, pero hay que juntarnos alrededor de las víctimas y en este caso hemos generado esos puentes de comunicación, lo que permitió que se diera la voluntad política en ese momento para la creación de la comisión. Y usted mencionaba, Pablo, un elemento muy importante. Si los gobiernos no reconocen este problema, tenemos una grave situación, parte de un elemento muy malo, para no decir una palabra fuerte, de parte de los estados que causan un enorme daño a su propia población y de pronto no solo la más vulnerable, porque ya veremos más adelante a quienes afecta el tema de desplazamiento, no solo es una población en particular, hay distintas poblaciones que le afecta. Entonces el Estado, por un orgullo, digamos, de decir, si yo reconozco el desplazamiento por violencia, pues entonces estoy reconociendo que he fracasado en los temas de seguridad pública, por ejemplo, y empieza a hacer una clasificación en el tema de justicia y seguridad. Claro. Pero creo que es más honesto de un Estado decir este problema existe. Y por lo tanto, mis ciudadanos, mis ciudadanas, la población en términos generales, para hablar en términos generales, está sufriendo de un fenómeno y yo lo voy a tratar. Y eso me parece muy bien. Y nosotros incluso hemos hecho en algunas giras, incluso acompañando al gobierno, por ejemplo, hicimos una visita a Costa Rica, porque sucede que hondureños y hondureñas se están yendo para Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? Porque allá sienten que tienen un elemento de protección mayor, pero de pronto los gobiernos no comprenden. Y en estos países no es que aquí en el tema de desplazamiento no es un tema para ellos complicado, no lo es. Sin embargo, para nosotros es importante que ellos comprendan que hay un fenómeno que afecta a nuestra población, para que en el momento en que haya un tratamiento para otorgar, por ejemplo, la condición de refugiado a una persona que lo amerita, pues el Estado comprenda de que hay un problema. Estos factores, estos elementos que hay que discutir en el camino, nosotros lo hemos visto muy importante en la región y también conversaremos más adelante en esto, para poder aunar esfuerzos en este sentido. El estatus de refugiado va a generar muchísimo ruido a nivel de las relaciones internacionales, ¿no? Prefieren mantenerlos como migrantes, como gente que está desplazados económicos, pero nunca va a reconocer un estado a otro estado esta situación de que gente está siendo desplazada por la violencia o la incompetencia en políticas de carácter de seguridad, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia, casualmente estando en Costa Rica, con la ministra de Derechos Humanos en aquel momento. En ese momento se estaba dando una reunión del Sistema de Integración Centroamericano, entonces había representación de los distintos países de Centroamérica. Y el gran grito al cielo fue, ¿por qué están hablando de desplazamiento forzado por violencia? Eso no existe y eso no lo podemos reconocer. Es decir, desde ahí estamos hablando de un tema en el ponernos de acuerdo en algunos conceptos, pero allí veremos más adelante también los temas de la confluencia de las instancias internacionales en nuestros países. Comité Internacional de Cruz Roja, el ACNUR regresando a nuestro país, preocupados por estos temas de violencia.
en México. ¿Qué me puedes decir? Bueno, pues México, yo en otros espacios he compartido que tiene un poco de todo, ¿no? Es decir, es un país de expulsión, es un país de destino, es un país de tránsito, es un país de retornados y bueno, es un país también que está generando sus propios desplazados internos por violencia. Estas víctimas han ido aumentando, no solo desde la región, sino en el propio país. Nosotros tenemos fenómenos muy importantes de nuevas víctimas o que están incrementándose, las víctimas de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Víctimas de tortura. Y estás generando un escenario, bueno, terrible, ¿no? Un escenario en donde, si bien se puede atender algo que no puede ya ser invisible, como la llegada de nuestros connacionales, ¿no? A nuestro país, y de alguna manera se está tratando, pero lo hacen deficientemente, la verdad, hay que decirlo, mucho menos, bueno, se quiere reconocer el fenómeno hacia adentro. Hacia adentro, no claro. está pasando, pero bueno, lo que nosotros hemos hecho en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha sido diagnosticar el fenómeno, hacer trabajo de investigación. Y visibilizarlo. Y visibilizarlo, ¿no? Y hacer desde trabajo cualitativo, trabajo cuantitativo, empezar a cruzar datos, algo que debería, digamos, de hacer el propio gobierno, tener instancias muy claras, ¿no? Que se dediquen a hacer un diagnóstico donde sepamos de dónde salen, hacia dónde llegan, pero bueno, esto no está sucediendo. Claro. ¿No? Nosotros tenemos una cifra mínima, creemos que es el techo más mínimo sobre desplazamiento. Más bien el suelo donde vamos a que sería de 281,000 personas en situación de desplazamiento. ¡Wow! 281,000. Claro. Déjame repetir esta cifra porque el auditorio tiene que escuchar. 281,000. Así es. Y bueno, nosotros solamente ahí estaríamos haciendo énfasis en lo que nosotros hemos registrado, que tiene que ver con desplazamientos masivos. Es decir, del 2011 al 2015 nosotros solamente a través de la prensa, que es con lo único que nosotros podemos acceder, y algunos artículos académicos, investigaciones, hemos recopilado esta cifra que nos permite hablar, bueno, de esta incremental cifra desde entonces, ¿no? Pero creemos que son mucho más realmente, ¿no? Si cruzamos datos, si un INEGI, si un CONAPO pudieran hacerlo, yo creo que hay elementos para decir que estamos hablando de una cifra mucho más alta. Muchísimo más alta. Vamos a regresar después de un corte con el tema en México, porque me parece que lo que está haciendo Honduras está con un paso adelante en relación a lo que México debería ya de tener puestas instituciones para servir a los desplazados. No se vayan, regresemos después de un corte y estaremos regresando con el tema de México. Muchas gracias.
Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa de Serapaz en Rompeviento, televisión por internet. El tema de desplazamiento interno, poco conocido, poco tratado, poco abordado desde una política pública interna en México, nos está revelando un fenómeno gravísimo que quizá tendríamos que tener mucha atención de lo que están haciendo otros países como Honduras. En Honduras, en donde existe ya una comisión que está atendiendo esta situación, donde está reconociendo públicamente que existe una situación de desplazamiento interno fuerte y significativa, y que están tratando de atender no solamente las raíces, sino ahora a los desplazados. En México, Brenda, ayúdame a seguir entendiendo un poquito qué está pasando, quién atiende esto. Ustedes están, digamos, como solos en un mar de desplazados internos, tratando de sumar el número de personas que están desplazadas. Claro, bueno, empezar diciendo, ¿no?, que el fenómeno, por supuesto, no ha sido reconocido de manera oficial en el país. Esto significa que hay que demostrar que existe un fenómeno, ¿no? Entonces, para demostrarlo, el trabajo que nosotros hemos estado realizando ha sido estar permanente monitoreando, investigando, haciendo análisis, haciendo trabajo de campo, ¿no? En esa labor hemos dado cuenta, ¿no?, los estados, por lo menos hay 14 estados expulsores que están generando el desplazamiento, ya sea hacia el interior de sus estados o hacia otros estados del sur, del norte. Generalmente hemos un poco de todo. El primer estado que tiene desplazamientos es Guerrero, después es Michoacán. Muchos de los de Michoacán sí se están identificando en Tijuana, que bueno, con una intención por supuesto de salir del país, pero no lo logran, así que se quedan en la frontera, no están regresando, así que ahí están generando nuevos asentamientos. Oaxaca, Chiapas sigue siendo un estado expulsor. Sinaloa también ha sido un estado presente, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Algunos estados, la verdad es que han sido bastante silenciosos, ¿no?, en mostrar y evidenciar la problemática, pero bueno, nosotros en el trabajo de campo hemos dado cuenta que es realmente así, ¿no? Aquí lo preocupante es eso, que no existen políticas, no existen leyes. Bueno, existe una ley, un par de leyes. Chiapas tiene su ley sobre desplazamientos forzados. Interesante, ¿no? Guerrero, el año pasado, hizo una ley. Ambas leyes no tienen sus reglamentos. Bueno, al final son letra muerta, como mencionábamos, no sirven. Creemos que es necesaria una ley general, ¿no? Y bueno, básicamente quería en general comentarte, nosotros hemos desde el 2011, el 2015, por lo menos diagnosticado 141 desplazamientos masivos. Esto significa movimientos de más de 10 miembros de familias, ¿no?, que se están yendo por un mismo factor de expulsión, y esto nos permite más o menos acercarnos a esta cifra que estamos comentando, ¿no? Pero hacer mucho hincapié en que el fenómeno realmente mucho más fuerte, pero invisible, es el que se da gota a gota, el que no es perceptible, donde se va con el familiar, que generalmente se da así, la gente acude con el familiar, con sus redes más cercanas, se va a las ciudades más cercanas, y bueno, un poco hablar a lo mejor de la caracterización, ¿no?, que nosotros hemos encontrado y los patrones, ¿no?, que en algún momento nosotros habíamos identificado que, bueno, sí, el desplazamiento estaba siendo generado, protagonizado por una cierta población. Ahora esto está cambiando, digámoslo de cierta manera, se está democratizando el desplazamiento, ¿no?, la cara. Le toca a todo mundo, ¿no? Tenemos el campesino que vive en zonas rurales, etcétera, el microempresario, el empresario, el periodista, el funcionario público, ¿no? Digamos, ya está tocando todas las... Pero ¿quién está atendiendo a esta gente que está desplazada? Son 200, casi 300,000 personas, al menos 300,000, al menos, ¿no? Que tú estás señalando, decíamos en el corte, que quizá podían llegar hasta 1,5 millones de personas que están desplazadas internamente por violencia, por situaciones en las cuales no están respondiendo las instituciones a esta situación. Dime, ¿y la CEAF? O sea, esta comisión de atención a víctimas, ¿está atenta de esto? ¿Está respondiendo? Lo que pasa es que a mí me parece que el problema, yo en algún otro momento también mencionaba que el desplazamiento al final es parte de una, o
sea, es el eslabón de una cadena, ¿no? de victimización. Es decir, tenemos gente que se está yendo, ha sido victimizada, le asesinan a su familiar, al miembro de la comunidad, lo amenazan, lo extorsionan, lo desaparecen, lo reclutan, ¿no? O simplemente eso sucede en el lugar de al lado y entonces la gente se va, bueno, primero porque le sucede a algún familiar o de manera cercana o por un temor fundado de violencia que le pueda suceder. El problema es que no existe no se ha reconocido oficialmente, nadie quiere reconocerlo. Claro, Honduras nos lleva a la delantera en esto. A mí me parece que Honduras tiene un gran paso, ¿no? Frente que nos tiene que enseñar algunas cosas supuesto, sobre una muy buena, la atención a las víctimas, ¿no? Así es. Valdría muchísimo la pena que nos contaran este proceso, ¿no? Que nosotros... Es que es impresionante, o sea, que nosotros tenemos una cantidad impresionante de personas desplazadas internamente que no están siendo atendidas. Honduras tuvo el valor, al menos, de reconocerlo. Tiene una situación semejante a la mexicana, como seguramente lo tendrá Guatemala, lo tiene El Salvador, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, y no tienen instancias como la que tienen ustedes. Platícanos un poquito más y cómo las instancias, por ejemplo, de Naciones Unidas, de ACNUR, está colaborando con ustedes. Claro que sí. La Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, pues es nuestro asesor técnico en materia de desplazamiento interno en Honduras, y a través de ellos se han hecho muchas capacitaciones a los miembros de la comisión con el fin de poder crear pues políticas públicas de acuerdo a la situación, y pues ellos también dieron la asesoría técnica para el levantamiento de información primaria en materia de desplazamiento interno, el cual los datos nos van a dar los datos de la magnitud del desplazamiento interno en Honduras para poder saber cuál es el perfil de un desplazado, cuáles son sus necesidades, dónde están establecidos ellos, cuáles son los municipios receptores y los municipios expulsores. Esos resultados, pues a través de ello podremos saber cuánto es la magnitud y de esa manera poder crear políticas acordes a este fenómeno. También el Consejo Noruego para los Refugiados en Honduras también pues nos han colaborado, también han dado capacitaciones en la materia, y pues de esa manera trabajamos en conjunto. Es un actor muy importante para nosotros, el ACNUR. El ACNUR está trabajando ahí. Y dime, Wilfredo, ¿cómo atienden? ¿Cómo estas instancias y esta coordinación está funcionando realmente? ¿O es letra muerta, como dices? ¿Sí están atendiendo? ¿Sí están, al menos tienen un censo claro de la población que está siendo desplazada? Bueno, mire, lo importante creo ahora es un camino reciente, ¿verdad? Está este marco legal, que es un decreto ejecutivo hasta ahora, la creación de la instancia, la Comisión Interinstitucional con las representaciones del Estado, una muy buena participación de sociedad civil. Hay que también mencionar que las organizaciones de sociedad civil también estamos aglutinadas alrededor de lo que denominamos la red de organizaciones de sociedad civil para la protección de las víctimas desplazadas por violencia. La comisión tiene ya una agenda de trabajo en donde hay varios retos. Sin embargo, si no da los pasos sustanciales en relación a legislación, a movilizar las agencias del Estado para responder ante las víctimas desplazadas por violencia, pues de pronto nos quedamos hasta ahí. Claro. Sin embargo, nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que hemos visto hasta ahora y por eso tenemos un trabajo de apoyo a la comisión y andamos explorando otras experiencias, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, estuvimos y miramos toda la institucionalidad alrededor de la respuesta del desplazamiento forzado. ¿Tienen algo ya? Sí, señor. Ahí hay un aparataje estatal muy grande. Sí. Lo que pasa es que las características, digamos, claro, varían. Claro. Es como tener el desplazamiento forzado por desastres naturales, ¿no? Será un tratamiento distinto al generado por el tema del desplazamiento por violencia, pero habrán algunas cuestiones que son similares. Por ejemplo, el hecho de que hay niños y niñas que son víctimas y cómo las atiende
de usted en época escolar, cómo hace usted cuando no tiene vivienda, ese tipo de cuestiones que hay que tratar. Entonces nosotros estamos también en ese tema de saber de que existe algún nivel de experiencia también en relación a los desplazamientos distintos que se dan y que por lo tanto tenemos mucho que aprender en este caso y así fortalecer a la Comisión Interinstitucional para que la respuesta estatal sea grande. Allí habrá que hablar en otro momento también de las respuestas que las organizaciones de sociedad civil estamos dando y ojalá podamos hablar un poquito más. ¿Qué te parece si hablamos eso en el siguiente segmento de nuestro programa? Vamos a un corte y regresamos, vamos pensando en la fase final de nuestro programa. No se vayan, regresen con nosotros después de un breve corte y tendrán la participación de sociedad civil y qué tanto impacto está teniendo en nuestras regiones. Comuníquense con nosotros a través de nuestros Twitter, de nuestros medios de comunicación que están abajo en la pantalla. Regresamos después del corte. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. En este país fragmentado, vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos. Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, no tenemos vivienda digna, no tenemos ni un servicio de salud ni estudios. No tenemos proyecto para trabajar, así sobrevivimos la miseria. Esta pobreza es por el abandono del gobierno, que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta, nos ha tratado como cualquier cosa. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta parte final ya de nuestro programa, en donde los desplazados internos están significando un fenómeno y un gran problema para nuestros países insospechado. Creo que lo que nos está dando lecciones Honduras a nuestros países, a México particularmente, son muy significativas y creo que hay que poner mucha atención en lo que nos puedas decir. Wilfredo, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué qué aportes nos das o qué reflexiones nos das sobre el tema? Afortunadamente, y Brenda de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos estuvo hace poco en Honduras también, la semana pasada, ¿verdad? Sí.
preocupados a nivel del Triángulo Norte, de México e incluso de algunas organizaciones de Estados Unidos que quisieron estar en un encuentro de estos países, donde la Comisión también jugó un papel importante en función de buscar respuestas. Estamos claros que el problema de Honduras en materia humanitaria, para elevarlo a ese nivel, implica otros países, implica responsabilidades y colaboraciones con El Salvador, con Guatemala, con México, con Estados Unidos, con Colombia, ¿verdad?, en relación a los problemas, las causales, pero también las respuestas. Y en ese sentido nos preguntamos qué podemos hacer en conjunto en los países. Pero también a nivel de sociedad civil nos planteamos también qué estamos haciendo, todo el trabajo que hacen las pastorales, por ejemplo, de las iglesias, tanto católicas, evangélicas, lo que hacen las instancias que trabajan con niñez. Usted recordará que eran alrededor de 58,000 niños y niñas, ¿no? En el 2013, ¿verdad?, que en Estados Unidos se generó el gran escándalo mundial sobre lo que llamaron la crisis humanitaria. Niños, niñas de 7, 8, 9 años que parecía inconcebible que estuvieran allí, ¿verdad? Allí entonces se genera un elemento de atención en relación a la preocupación que existe de la respuesta regional en materia de seguridad, en materia de migración, pero sobre todo en materia de derechos humanos. Estos temas deben de tener un enfoque de derechos humanos, porque las respuestas entonces que los estados buscan a veces no son las más apropiadas, cuando el tema de derechos, la persona vista como derechos humanos, hay que enfocarlo. De pronto algunas respuestas pueden ser de infraestructura y está bien, pero hay que atenderlo inmediato en el tema de lo que alimentación, en el tema de lo mediano y largo plazo también, de las condiciones de vida de las personas. Estamos claros que hay problemas estructurales, pero que hay respuestas coyunturales. Por lo tanto, nuestra preocupación a nivel de sociedad civil es también cómo nosotros en los países mejoramos mejor nuestras coordinaciones internas en los países para hacer el trabajo que muy bien Brenda decía, de poder hacerle ver al Estado sus responsabilidades en algunos elementos, pero acompañar al Estado también, sin dejar lógicamente de la crítica, que es buena siempre, ¿no?, para cualquiera, de mejorar su gestión, pero acompañar al Estado. Y luego, a nivel de la región, poder hacer esos trabajos conjuntos y también responder a las inquietudes que la cooperación tiene con buen tino en este sentido. Wilfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia aquí. No, gracias. Y no quiero olvidar agradecer a Serapaz por el espacio y a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que se han portado. No, pues es para nosotros un placer. Gina, ¿qué nos dirías de reflexión final? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, a nivel regional es importante pues que pudiéramos crear sinergias para poder... A nivel regional. Sí, en realidad es poco lo que se ha logrado a nivel regional, pues no han reconocido todavía países como Guatemala y El Salvador y México. Eso sería el primer paso a dar para que pudiéramos aunar esfuerzos ambos los estados del Triángulo Norte junto con la sociedad civil. Solo Honduras lo ha reconocido y eso sería algo muy importante. Sin embargo, los países del Triángulo Norte han suscrito lo que se llama el Plan Alianza para la Prosperidad, el cual contiene un apartado específicamente para el desplazamiento interno y sienta las bases pues para evitar este fenómeno, ya sea por el desarrollo humano y social, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, al empleo, etcétera, etcétera. Así que eso es parte de lo que a nivel regional se está realizando en este momento con los países del Triángulo Norte, donde específicamente pues hay un apartado de desplazamiento interno. Muy bien. Muchísimas gracias, Gina. Yo creo que nos dejas reflexionando sobre lo avanzado en esta reflexión que ustedes tienen, y a nosotros nos ponen un desafío enorme para poder empezar a trabajar con mayor sistematicidad sobre el tema de los desplazados internos, que tienen que ver con una complejidad muy grande y que sospecho que tiene también que ver como consecuencia de estos grandes pactos, como por ejemplo lo que antes era el Plan Puebla-Panamá y ahora es el mesoamericano. O sea, hay que cruzar estas informaciones. Empiezo a sospechar de que no vienen solitos y no sale la violencia de la nada, ¿no? Empiezo a sospechar que hay cosas que tenemos que reflexionar en conjunto, nuestros países, nosotros como sociedad civil. Brenda, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues yo creo que si bien sí tenemos que
atender el problema en la región, ¿no? Entre países, por supuesto. A mí me parece que es muy importante hacer énfasis en la atención hacia dentro de los países, es decir, atender el desplazamiento interno. Porque justamente tenemos un problema hacia afuera porque no lo atendimos hacia adentro, ¿no? Es la situación en la que México se encuentra particularmente. Yo aquí me gustaría decir que México, invitarlo de verdad a que reconozca el problema de manera oficial, que haga un diagnóstico. O sea, el gobierno mexicano. Claro, el gobierno hacia adentro, digamos, tiene que reconocer este problema, tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Tiene que pedirle a INEGI, por ejemplo, ¿no? Que haga un conteo, un censo de la población para conocer justamente dónde está, en qué condiciones, qué necesidades tiene, hacer una caracterización y eventualmente, bueno, hacer, por supuesto, una ley que atienda al desplazamiento con sus políticas. Necesitamos de este andamiaje y de coordinación legal e institucional, interinstitucional, justamente como le está haciendo Honduras, ¿no? Para lograr por lo menos atender las cosas mínimas que necesita esta población que se encuentra desarraigada de su lugar de origen. Y la atención más de asistencia, digamos, creo que también es importante, ¿no? No, bueno, de entrada, por supuesto, es importante que se le dé asistencia, que se le reconozca al desplazamiento como desplazado por violencia, no solamente como el damnificado, ¿no? O con otro nombre de alguna manera que pudiera ser atendido en otra calidad, o que por lo menos, bueno, sea atendido con albergues mínimos, ¿no? Temporales, mientras llegan al lugar donde se están refugiando, y bueno, y que de ahí se desprendan programas de apoyo, mientras tanto, en términos de empleo, en términos de un albergue, una vivienda mínima, y bueno, por supuesto, un programa que se esté pensado en la reintegración, ¿no? De esta población a estas comunidades. Antes de concluir, me gustaría que nuestro auditorio sepa dónde pueden localizarles a ustedes, dónde pueden localizar información que ustedes están generando, que realmente va a significar mucho para nuestro auditorio que está muy atento a este fenómeno. Wilfrido, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, nosotros hemos estado subiendo información a la página, al sitio web nuestro, y por lo tanto ahí se puede encontrar información importante alrededor del tema de desplazamiento por violencia y algunas acciones que se hacen con la Comisión Interinstitucional, con la red también, y eso es una buena red. ¿Cuál es la red? La red de organizaciones de sociedad civil para la atención a las víctimas desplazadas por violencia. Entonces, hay muchísimo trabajo que se ha hecho allí y por lo tanto se puede hacer una referenciación. Ahí te podemos encontrar también para que puedas ayudar. Y creo que lo han puesto abajo exactamente. En el caso también tuyo, Gina. Sí, a nosotros nos pueden buscar, pues tenemos la página web que es www.sdhjgd. Más tranquilamente porque están apuntando. sdhjgd.gov.hn y también tenemos... HN, Honduras, correcto. Y luego también tenemos una página en Facebook, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización es el nombre, donde también se están subiendo toda la información que realiza la Secretaría a diario. Correcto. Y pues para agradecer en el nombre del Gobierno de la República, muchas gracias por la invitación a este importante espacio de diálogo constructivo con sociedad civil y pues esperamos que ambos países, México y Honduras, puedan trabajar de forma conjunta para poder buscar soluciones a esta problemática. Muchísimas gracias, Gina, por tu presencia. Realmente es muy rico y creo que esto va a ser un punto de partida para muchas organizaciones, poner los ojos muy atentos en lo que han hecho ustedes, lo que está haciendo la Comisión Mexicana a través de Brenda, que nos va a platicar. ¿Dónde te localizamos? En nuestra página, en la cmdpdh.org y en nuestro Twitter, de @cmdpdh. Perfecto, muy bien. ¿Están elaborando un informe o ya lo presentaron? Hicimos un documento que ya estamos circulando. ¿Está en su página? Parte del documento ya está en la página. Bueno, aprovecho también a hacer una invitación al Museo de Memoria y Tolerancia, en donde recientemente hicimos una exposición fotográfica sobre el desplazamiento en el mundo y en México, que nos va a permitir... Ahí pueden encontrar evidenciar un poco el problema. Por favor, va a estar mes y medio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Wilfrido. A usted, don Pablo. Y a Rompevientos. A usted que nos han acompañado durante este programa, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades nuevamente al gran equipo de Rompeviento por este gran trabajo que ha cumplido ya
3 años y que arrancamos con este programa nuestro 4º año de trabajo en conjunto desde Serapaz en el programa, en Rompeviento Televisión por Internet. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana con otro interesante programa desde Serapaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altín. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Rompeviento sería... ¿Como un tipo de avión?